Los avances en farmacología a principios del siglo XX determinaron el aumento de la esperanza y calidad de vida de los seres humanos. Gracias a ellos, muchas enfermedades que parecían ser incurables terminaron convirtiéndose en un problema menor y desde entonces y hasta ahora, el desarrollo de esta área ha mejorado el tratamiento de la salud de las personas, permitiendo descubrir día a día nuevas curas que aumentan la esperanza de vida a nivel mundial. Un ejemplo de este avance en fármacos se pudo evidenciar durante la pandemia generada por COVID-19, donde gracias a los avances fue posible encontrar una vacuna en tiempo récord, estamos hablando de meses, y reducir la mortalidad generada por el virus. Y con este contexto iniciamos nuestra nueva entrega de EduCast, el podcast de educación continua de la Universidad El Bosque, donde vamos a continuar debatiendo, hablando y vamos a poner en la mesa de mano de expertos los temas más relevantes e importantes del mercado y el sector laboral. Soy Álvaro Andrés Torres y hoy vamos a hablar sobre los avances de la farmacología y su situación actual en el mundo. Bueno, para hablar de este tema, hoy nos acompaña James Guevara, director del Diplomado Inteligencia Artificial aplicada en el diseño de fármacos de la Universidad El Bosque. Pero conozcamos un poquitico más de quién es James. Es profesional en química, magíster en ciencias químicas y doctorado en química aplicada en diseño de fármacos en la Universidad de Valladolid en España, y además de esto también es líder del grupo de química aplicada de la Universidad El Bosque. Entonces, James, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo nos va en esta mañana del día de hoy? Hola Álvaro, buenos días, todo muy bien, con un buen día, buen sol hoy. Excelente. Bueno, vamos a iniciar esta charla que tenemos para el día de hoy con una pregunta y queremos conocer todo este tema de la industria farmacéutica teniendo en cuenta todo lo que ha sido el COVID, todos estos últimos años de investigación científica, de nuevas vacunas, fármacos y demás, cómo se ha ido transformando a lo largo de la historia y sobre todo con este contexto que tenemos en nuestra modernidad actual, podemos llamarle. Bueno, precisamente ya que hablas del COVID, el COVID fue un antes y un después en algo que se llama la soberanía sanitaria en los países. Un país como el nuestro, Colombia, siempre busca los insumos de otros países. Cuando llegó el COVID y cerramos fronteras, no teníamos esos insumos. Entonces ya significa que no podemos generar acetaminofén, no tenemos ibuprofeno, no tenemos fármacos que son y medicamentos que son de uso diario, ¿sí? Sin prescripción médica. Entonces la inteligencia artificial y el Big Data y los datos públicos que hay ahora han transformado la industria farmacéutica en lo que se llama hoy por hoy Pharma 4.0. Y es buscar que cada país se haga lo más soberano farmacéuticamente posible y que no dependa completamente de una fuente particular en el mundo. Ok, ahí estás tocando temas, por ejemplo, de tecnología, de cómo estamos incursionando también en ese tema. Actualmente estamos hablando mucho de inteligencia artificial, ¿no? De cómo la inteligencia artificial de pronto hasta qué punto nos puede llegar a reemplazar, pero en este caso, ¿cómo transformaría también, hablando ya de inteligencia artificial, todo el tema de la industria farmacéutica? ¿Cómo nos puede llegar a afectar o ayudar también, ¿no? Pues realmente en 200 años, menos, en 100 años la industria farmacéutica ha dado un cambio supremamente importante y es que nosotros dependíamos completamente de fuentes naturales. O sea, los medicamentos que tuvimos hasta los 80, hasta los 70, dependían completamente de fuentes naturales. Tomamos una planta con una actividad promisoria, hacemos un extracto natural, ese extracto natural evaluamos su actividad, luego hacemos procesos de purificación y ahí teníamos nuestros nuevos medicamentos. Pero, por ejemplo, el COVID, volviendo al COVID, el COVID era algo a lo que no estábamos preparados. Que no sabíamos qué era, ni cómo venía, ni con qué combatirlo, ¿no? Exactamente, entonces tuvimos que utilizar toda esa tecnología que quizás está muy distribuida en otras acciones, en otras disciplinas, pero en química farmacéutica y en el descubrimiento de fármacos hoy es un boom. Hoy no hay ninguna industria farmacéutica mundial que no considere una división de diseño racional de fármacos, que no es más que el uso de herramientas computacionales para obtener moléculas más eficientes, más seguras, con menor tiempo. Porque, por ejemplo, tú tienes una enfermedad huérfana. Una enfermedad huérfana es donde no tienes un tratamiento para ella.
Entonces la inteligencia artificial lo que hace con sus modelos QSAR, es una palabra muy técnica, pero es un modelo predictivo que me logra a mí obtener moléculas más eficientemente, o con el modelo de docking molecular, que es una manera de mirar las interacciones de una molécula frente a un blanco en un ambiente virtual, ¿sí? Precisamente a razón del premio Nobel de Química de hace 2 días, se lo dieron precisamente a un par de científicos por generar un modelo predictivo de inteligencia artificial para predecir cómo se pliegan las proteínas. Pero en ese orden de ideas, entonces, ¿qué tan precisa puede ser la inteligencia artificial? Porque estamos hablando de fármacos, estamos hablando de enfermedades, en este caso huérfanas, que no son tan ampliamente algunas conocidas, que esa inteligencia artificial no falle en sus resultados, porque claro, nos facilita la vida, pero ¿cuál es ese margen de error? Sí, eso precisamente me lo preguntaba alguien ayer. ¿Cuál es el porcentaje de precisión de su método? Exacto. Pero realmente la respuesta es: la inteligencia artificial es una herramienta que me ayuda me disminuye el tiempo de descubrimiento de algo, pero ella por sí sola no me puede solucionar el problema. Exacto. Entonces la inteligencia artificial, muchas personas cuando le preguntan al ChatGPT creen que ella genera la idea y ella responde. No, ella genera algo que alguien entrenó, ¿sí? La inteligencia artificial es entrenar algo con lo que yo quiera. Es como cuando a uno le enseñan a leer, a uno le están enseñando a entrenar sus neuronas y decirle una A es A y suena A, ¿sí? Una B es B y suena B. Y cuando la unes, suena BA, ¿sí? En la inteligencia artificial yo tengo que enseñarle a ella cuál es mi objetivo. Entonces yo quiero diseñar una molécula para el blanco molecular beta-tubulina. Entonces yo busco toda la información que hay en el mundo y entreno a mi red neuronal. Y hago capacitar a la misma inteligencia artificial para que apoye mi proceso. Eso es. La inteligencia artificial, pues hay muchas personas que lo ven como si fuese una maquinita que resuelve problemas, pero ella no puede resolver problemas si yo no la entreno, ¿sí? Entonces los científicos lo que podemos hacer es entrenar muy bien algo. Si tú entrenas a una persona, volviendo a la historia de las vocales o de las... Si le dices que la A es una A pero suena como E, entonces la estás entrenando y ahora cuando ella la va a leer va a decir B en vez de decir va porque la entrenaste mal. Entonces la inteligencia artificial es cómo tú entrenas un modelo para que te ayude a disminuir el tiempo de descubrimiento de algo. Entonces ahí también entiendo yo que después de entrenar a la inteligencia artificial y ya ponerla en práctica para que ayude a mis procesos, también es necesario que yo luego haga un proceso de verificación. Claro, completamente. ¿Cómo es en la química? ¿Cómo es en todo este tema de industria farmacéutica? ¿Cómo se hace esa verificación? Hablando para los mortales, ¿no? Para los que no estamos en el mundo, para los que no entendemos muy bien del tema, ¿cómo hacemos eso? Después de que la entreno, le digo, mira, tengo tantas moléculas, o sea, tantas estructuras químicas, que seguramente todos en el colegio por ahí se acuerdan de la orgánica de 11. Y yo le digo y le hago una pregunta, le digo, mira, ¿esto qué es? Y entonces ya me responde. Si me responde bien, entonces le doy una ponderación positiva. Si me responde, digamos que de 0 a 5 con un 3, entonces tengo que reentrenarla. Entonces, eso se llaman validaciones cruzadas. Las redes neuronales tienen validaciones internas y validaciones externas. Y hay unos criterios de calidad que superan unas colinealidades que son realmente complejas. Pero lo que yo busco es, básicamente, solo sacar un modelo predictivo cuando él me supere unos criterios del 90% de predicción. Ahí es cuando ya podemos considerarlo válido, efectivo y a usarlo. Y lo podemos usar, pero después de que lo uso y ella me ayuda, debo verificar experimentalmente qué es lo que me está saliendo. Yo simplemente no saco algo y lo vendo y ya porque la inteligencia artificial me dijo no. Tengo que ir y probarlo en un medio in vitro, en un medio en vivo, ¿sí? Precisamente en la Universidad del Bosque, nosotros en el grupo de investigación INCA lo que hacemos es diseñar fármacos ayudados por inteligencia artificial, porque nos disminuye el tiempo de descubrimiento, nos disminuye el costo de inversión y tenemos moléculas en un año que pasan desde el diseño racional hasta los ensayos in vitro. Hace un momento te escuché que decías el modelo INCA de la Universidad del Bosque. Cuéntanos eso, ¿qué es? Eso es un proceso que llevamos ya alrededor de 8 años. Inicialmente trabajamos con el programa de bioingeniería. Los bioingenieros egresados de aquí son capaces de, o tienen un curso muy particular que es análisis de la información biológica. Entonces, cuando yo hago un análisis de información biológica, lo que estoy mirando es cuáles son las tendencias variables que determinan una condición o una respuesta particular de un modelo biológico. Entonces tuvimos un estudiante hace un tiempo, muy pilo él, que nos ayudó a crear una arquitectura de una red neuronal artificial que lo que permite es entrar como unas preguntas que yo le hago, la entrenamos, ella empieza a responder sus preguntas y luego nos da unas respuestas, ¿sí?
Entonces eso, en términos... Pero va unido también con el tema de inteligencia artificial. Claro, es igual. Esa es la, digamos que esa es el andamio, esa es la arquitectura particular para que la inteligencia artificial funcione. Entonces la inteligencia artificial yo puedo hacer muchos modelos matemáticos, modelos bayesianos, modelos lineales, Cursaro, modelos de machine learning. Cualquiera de esos modelos me sirve. Nosotros particularmente utilizamos una red neuronal artificial que es la que aprende y da respuestas, pero para que funcione necesita alguien enseñarle, ¿sí? Eso es como una idea ahí un preconcepto que tiene mucha la gente, que la inteligencia artificial solita aprende. No, ella tenemos que enseñarle también. Y le enseñamos con los datos que existen hoy, ¿sí? No le enseñamos con datos que no existan, porque entonces le estaríamos enseñando hoy. Admirable el trabajo que ustedes hacen, porque la verdad no es de cualquier persona que se le mida a trabajar con todo este tema. Bueno, hace también un momento nos mencionabas, James, sobre, digamos, todo el tema de enfermedades huérfanas, medicamentos, todo el estudio y demás. Al inicio comentábamos en tu presentación que tú haces parte y eres coordinador, director también del programa de inteligencia artificial para el diseño de fármacos de la Universidad del Bosque. Entonces, ¿a qué lo quiero unir con el tema de las enfermedades huérfanas? ¿Cómo, por ejemplo, entran ustedes a determinar qué enfermedades necesitan, qué diseño de nuevos medicamentos? Y a esto lo voy a unir con otra cosa, y es que últimamente escuchamos mucho, y tú me corregirás si tiene o no que ver mucho con el tema, y es que en la industria siempre escuchamos que en Colombia hay escasez de medicamentos, que los laboratorios ya no están produciendo, que la gente ya no tiene acceso a los mismos. Entonces, ¿cómo hacemos desde empezar a determinar cuáles son esas enfermedades huérfanas, qué medicamentos se necesitan y cómo las vamos a distribuir, y cuál es toda esa dinámica que tenemos en la industria con los laboratorios y demás? Nuestro foco inicial de investigación es que todos los medicamentos que existen se pueden mejorar, todos. Nosotros parten de lo existente. Partimos de lo existente, ¿sí? Entonces hay dos líneas de trabajo. Una línea es: voy a mejorar las moléculas que existen hacia, por ejemplo, el tratamiento del cáncer, ¿sí? Entonces el tratamiento del cáncer es una pandemia horrible, tiene muchas moléculas que ayudan, pero tienen muchos efectos secundarios asociados, que ya todos, digamos que es común que la gente sepa que un tratamiento para el cáncer tiene muchos efectos secundarios. Entonces una línea de trabajo es tomar todas esas moléculas que existen y generar un modelo matemático que sea capaz de darme una ecuación predictiva buscando diseñar nuevas moléculas que no tengan esos efectos secundarios, ¿sí? Esa línea se llama convertir un fármaco de primera clase en uno mejor, ¿sí? Que eso es lo que hace mucho la industria farmacéutica. Esa es una línea. O sea, mirarle como nuevas ramitas de cómo nos puede ayudar para otros procesos para que de la salud. Específicamente a donde es y no tenga un efecto secundario, porque el efecto secundario hace que se pierda adherencia al tratamiento y las personas dejan de tratarse con eso, y luego es un problema de salud pública. Por otro lado, para las enfermedades huérfanas, el problema es que no hay fármacos para ellas y medicamentos. Entonces tenemos que utilizar una estrategia que puede ser, el término puede ser muy complejo, pero se llama Structure Based Drug Design. Y es buscar el blanco molecular que desencadena esa condición o esa enfermedad, y con algo que va muy de la mano con el premio Nobel de hace 2 días, que se llama docking molecular, buscar las interacciones que hay supramoleculares y así buscar como una especie de scores, puntajes. Y entonces cuando tenemos eso, ahí para allá inmediatamente hacemos todo lo que es el diseño in silico. Un ejemplo, mira, que se me ocurre ahora es la persona el piloto que aprende a pilotar un avión. Yo le digo a un muchacho: ¿tú crees que a Bianca le suelta un avión a una persona sin hacer una simulación de cómo se va a comportar? Todas las horas de vuelo, simulación previa. Entonces, claro. Lo mismo hacemos en el diseño de fármacos con inteligencia artificial. Hacemos una simulación de todas las moléculas para que esas moléculas, cuando salgan al mercado, ya no tengan todos esos problemas. Antes la industria farmacéutica no hacía eso. Simplemente la extraía y la probaba. Entonces los ensayos eran directamente in vivo. Hoy por hoy tenemos que hacer in silico, in vitro e in vivo. Ahora, con respecto a la segunda pregunta del desabastecimiento de medicamentos en países subdesarrollados, es el problema que te comentaba al principio de la soberanía sanitaria, ¿sí? Nosotros en Colombia, por ejemplo, somos expertos y somos muy buenos en la región para coger el fármaco que ya se lo compramos a alguna empresa internacional y convertirlo en un medicamento. Nosotros somos muy expertos en convertir el fármaco en medicamento.
Pero Ahí hago un paréntesis para que brevemente nos expliques cuál es esa diferencia entonces entre fármaco y medicamento. un medicamento es la unión entre los excipientes, ¿cierto? Que son la forma farmacéutica que ayuda a ese fármaco a llegar a su blanco molecular. ¿Lo que llamamos el genérico? No, el genérico es un tipo de medicamento, ¿sí? Ya. Entonces, el fármaco es el activo farmacéutico, ¿sí? El ingrediente activo farmacéutico, el que hace el efecto farmacológico. De acuerdo. Que tiene que llegar allá al blanco. Pero para que él llegue tiene que tener unos excipientes que le ayuden. Entonces, en Colombia nosotros somos muy buenos cogiendo esos excipientes, haciendo las mezclas con los ingredientes activos farmacéuticos y vendiendo medicamentos. Genéricos sobre todo. Se lo vendemos a Ecuador, a Perú, a... ¿Eso con qué fin lo hacemos en países como Colombia? ¿Costos? Sí, porque la investigación vanguardia está siempre en Alemania, en Estados Unidos, en la India, en China. Entonces, parte del diplomado que comentas es que generemos como una especie de ejército que sea capaz de renovar la industria farmacéutica y diga, oiga, ya sí somos muy buenos haciendo medicamentos, pero también podemos ofrecer fármacos. Es difícil, es costoso, es una altísima competencia. ¿Por qué? Porque generar una nueva molécula es generar el cambio completo a la salud y calidad de vida de una población que esté siendo aquejada por eso. Entonces eso, básicamente lo que queremos hacer con INCA es pasito a pasito generar ese ejército que con el tiempo sea capaz de hacer una soberanía sanitaria, no solamente en los medicamentos, sino en el diseño de nuevas moléculas. Ok, excelente. Bueno, y acá entonces uniéndolo ya a este concepto de lo que estamos hablando, estabas diciendo que en el tema de la industria farmacéutica en Colombia lo que hacemos es recoger básicamente todo ello. ¿Y cómo es esa facilidad para que eso le llegue al público también? Porque una cosa, listo, estamos hablando desde la química, desde el punto del diseño del fármaco, traer el medicamento, el excipiente, todos estos conceptos, pero ahora quiero hablar un poquitico también de la industria y te lo pregunto ¿por qué? Porque en anteriores capítulos de Educast hemos conversado, digamos, desde la creación de una organización, de una empresa, del público, de marca, hemos hablado de infinidad de temas, pero aquí quiero hablar también ya del público frente a la industria farmacéutica, que ustedes digan, listo, saqué el medicamento, y ahora, ¿cómo es ese tema de distribución? ¿Cómo es ese tema de alcance al público? Sí, eso es algo que con lo que peleamos todo el tiempo, porque el marketing es tremendo. Nosotros tenemos un par de moléculas ya en un nivel alto, ¿sí? Uno para el tratamiento de la depresión y otro para la leucemia linfoblástica aguda, pero siempre me pregunto qué potencia como país y como, en este caso como universidad, vamos a tener para competir con una multinacional que está trabajando lo mismo. Pero eso, pues mi forma de ser es paso a paso, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es educación, ¿sí? Primero hay que educar a los entes reguladores, primero hay que educar al ente que regula importar o exportar lo que se vende o lo que se compra, ¿cierto? Entonces estar pendiente, oiga, esta nueva molécula se diseñó en tal parte y tiene mejor eficacia que tal, entonces reemplacémosla por esto, ¿sí? Pero eso es muy político y eso es un tema así súper complejo. Pero lo que hay que hacer y lo que siempre yo digo es la calidad habla por sí sola, entonces tenemos que hacer fármacos con mucha calidad, con mucha especificidad y medicamentos muy seguros que no tengan efectos secundarios y el mismo público se va a encargar de el voz a voz a llevarlo, ¿sí? Bayer, Lilly, GlaxoSmithKline, ellos tienen todo el mundo, ¿cierto? Entonces son muy seguros, ofrecen seguridad. Entonces lo que uno debe ofrecer como país es que puede competir con eso. Entonces eso es un camino que para mí en unos 20 o 30 años se va a lograr, pero hay que arrancarlo y nosotros ya llevamos en estos 8 años, ya que ya dimos los primeros pasitos. Y ahí acabas de mencionar algo donde utilizas la palabra competencia y ahí me surge a mí una duda que yo siempre he tenido, ya es algo más de mi opinión y siempre yo me he preguntado por qué cuando uno va a una farmacia y pregunta el mismo medicamento, el mismo, pero dependiendo del laboratorio ya es un tema de marca, marketing o es de algún componente especial del fármaco, el medicamento, donde hablamos de por qué este me cuesta, si es lo mismo, me cuesta 100,000 y el otro me cuesta 10,000. Eso entonces es un gran grupo un grupo de diferencias en los excipientes, ¿sí? Entonces cuando es un medicamento de marca, ¿cierto? Es el medicamento que generó la casa matriz, ¿sí? En Estados Unidos, Alemania, lo que sea. Ella generó unos excipientes y un fármaco que es el mismo en todos. Lo que tú dices es el mismo en todos, pero la diferencia son los excipientes. El ejemplo que yo pongo siempre es ir en un Mercedes-Benz 2024 y ir en la versión barata del Mercedes-Benz, que usted por fuera los ve iguales, ¿sí?
Pero si va a 100... Cuando dicen en los carros una versión Elite. Exacto. Que tiene más juguetitos. Eso, entonces si usted va a 100 en los dos, imagínate que usted va a 100 en los dos y se atraviesa un perro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El Mercedes viene hecho para dar seguridad, ¿sí? Para que si usted se estrella no muere. Pero el otro, que es como la versión genérica de él, por fuera se ve bonito, pero por dentro no. Entonces, así mismo funcionan los medicamentos. Los medicamentos de marca vienen con los excipientes para que entren a tu boca, en tu boca se mantengan intactos y luego se empiecen a entregar tu fármaco poco a poco para que te haga un efecto farmacológico de 8 o 12 horas, lo que sea. Pero los fármacos genéricos, ¿sí? Hechos con el mismo fármaco, los medicamentos genéricos hechos con el mismo fármaco, tienen excipientes diferentes. Entonces, ese excipiente en el estómago ya no aguanta las 8 horas. Quizás aguanta 7 horas. O 6 horas, dependiendo de la legislación del país. Pero la favorabilidad que le da, digamos, a la salud, al cuerpo, al tratamiento, puede ser la misma. No, claro, o sea, un genérico y un de marca dan el mismo tratamiento, solo que uno cumple con algo que se llama el tiempo, la biodisponibilidad de las horas que son. Entonces el medicamento de marca te dice dura 8 horas, pues 8 horas son. En otros países dicen, no, tu genérico puede durar más o menos el 10% comparado con el de marca. Entonces el 10% de 8 horas son 0.8 horas, eso viene siendo casi un tiempo. Piénsenlo en los antigripales. El antigripal dice, esto dura 12 horas. Uno se lo toma y a las 6 horas ya se siente malito, ¿sí? Eso significa que su molécula vino, pero ya está pidiendo un cambio, ¿sí? Eso en los países como el nuestro, pues es una ayuda al genérico porque los genéricos siguen siendo de alta calidad, ¿sí? El problema es cuando el genérico sea de baja calidad. Por ejemplo, que la entidad que regule eso diga, no, la diferencia entre el de marca y el genérico puede ser del 50%. Eso sí es una diferencia muy grande. Pero si es del 10% y entre personas, la diferencia entre personas es más o menos el 10%, entonces no hay una diferencia muy grande. El precio es eso. Si tú compras el de marca, viene industrial, con todo un marketing, entonces tiene que cobrar. Aquí el genérico se hace en Colombia, por eso se consigue un acetaminofén por 1.000 pesos, mientras que otro por más dinero, pero los dos funcionan, son funcionales. Bueno, ha sido una charla interesante de conocer, digamos, desde el lado no químico, cómo saber un poco más cómo se mueve esta industria farmacéutica. Digamos que para cerrar, James, me gustaría que nos contaras, en tu opinión, cómo ves la industria farmacéutica, cómo crees y para dónde va, hablando de Colombia. Bueno, Colombia sobre todo, hicimos un cambio que también la Universidad del Bosque participó. Hace 6 años, Colombia solo contaba con 3 programas de química farmacéutica a nivel profesional. Eso significaba que se egresaban alrededor de 50, 60 al año QFs. Hoy por hoy, la Universidad del Bosque hace 6 años sacó su programa y luego muchas universidades empezaron a... Para quienes no saben, QF, químico farmacéutico. Químico farmacéutico. Empezaron como a pegarse esa iniciativa y hoy por hoy se gradúan al año 180 químicos farmacéuticos. Eso lo que significa es que la química farmacéutica y la industria farmacéutica de Colombia pues va a revolucionar, porque son muchas mentes jóvenes con muchas nuevas ideas que con el tiempo vamos a ver que seguramente la Farma 4.0, todo lo que es el Big Data, la inteligencia artificial, apoyados de nueva tecnología funciona. Y siempre invitar a todas las personas a seguir formándose, a hacer educación formal o informal, o educación continuada, porque ese es el éxito, porque la ciencia no para, ¿sí? Hay veces las personas piensan que el acetaminofén que nos tomamos hoy va a ser el que nos vamos a tomar toda la vida, y yo estoy seguro que en 5 o 6 años tendremos uno más potente o más eficiente o seguramente con menos efectos. Mejor recomendado de lo que ya soy. Exacto. Excelente, James. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por esta conversación. Podemos analizar de todo esto temas como por ejemplo que la industria farmacéutica pues va a ser tan precisa de poder reducir todos estos riesgos que tenemos en la consecución de nuevos fármacos y demás, seguir avanzando cada día de la mano de la tecnología, de los nuevos profesionales, también de la aparición, sobre todo del tema de la inteligencia artificial, que ha sido un eje importante en el desarrollo de la química y demás. Entonces, agradecerte mucho, James, este espacio, y a todos quienes nos continúan siguiendo en nuestro espacio de Spotify Educast, pues que nos continúen acompañando. Y hoy, recuerden, estuvimos hablando sobre farmacología, avances y contextos para entender su evolución en el tiempo. Y
Y recuerden que estamos en la segunda temporada de EduCast, el podcast de educación continua de la Universidad El Bosque, donde vamos a debatir, hablar y poner en la mesa de la mano de expertos los temas más relevantes e importantes del mercado y el sector laboral. Síguenos en nuestras redes sociales como @uelbosque.educon. Allí encontrarás toda la información más actualizada en cursos y diplomados de educación continua de la Universidad El Bosque. Y recuerda, soy Álvaro Andrés Torres y nos volvemos a encontrar en nuestro siguiente capítulo de EduCast.